Saludos, buenos días. Mi nombre es David Carmona, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, del programa Ciencias Jurídicas y Políticas, subprograma Derecho Semipresencial. El tema a tratar es la interdicción. La interdicción es la privación de la capacidad de negociación en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o de condena penal. A consecuencia de ella, el entredicho queda sometido en forma continua a una incapacidad negocial plena, general y uniforme. Dicho sea de paso, tal incapacidad es más extensa que la de un niño y adolescente, ya que las excepciones legales a la regla de la incapacidad negocial plena, general y uniforme de los mismos, en principio, no son aplicables a los entredichos. Tenemos a continuación las clases de la interdicción. Entre ellas tenemos dos, la clase judicial y la clase legal. La judicial es la interdicción resultante de un defecto intelectual habitual grave. Su nombre deriva de que es necesaria la intervención del juez para pronunciarla. Esto determina una incapacidad de protección. Y la segunda es la legal. Esto significa el resultante de una condena a presidio. Su nombre deriva de que impuesta la condena, sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda entredicho en virtud de ley. Esto determina una incapacidad de defensa social. Seguidamente tenemos los efectos de la interdicción. Entre ellos cabe mencionar 7 aspectos, de los cuales mencionaré los más resaltantes. Para el artículo 397 de la Constitución, del Código Civil, esto queda sujeta al régimen de la tutela de entredichos por defecto intelectual. Estos son aplicables a dicho régimen las disposiciones de la tutela de los menores en cuanto sean adaptables a la naturaleza de esta. Seguidamente, el entredicho pierde el gobierno de su persona y queda sometido a la potestad del tutor. Esto es para las personas, niños en este caso. Para el artículo 403 del Código Civil, los efectos de la declaración de interdicción comienzan desde la fecha de la declaratoria de la interdicción provisional. Para el Código Civil, el artículo 404, esto se refiere a la nulidad relativa que solo puede ser invocada en intereses del entredicho, de sus herederos o causa habitantes, razón por la cual la acción de nulidad solo puede ser ejercida por el tutor. Esto es para los niños y jóvenes en tanto la adolescencia. Y en el Código Civil, el artículo 406, se refiere a la muerte de una persona. No puede ser solicitada la nulidad de los actos realizados por el alegando defectos de sus facultades mentales, a menos que la interdicción hubiera sido promovida antes de su muerte. Seguidamente tenemos la interdicción legal. Seguidamente, para poder hablar sobre la interdicción legal y la interdicción judicial, en primera instancia de competencia es el tribunal. El juez, que ejerce la jurisdicción especial de los asuntos de familia, y en su efecto el de primera instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, es el competente en estos juicios. Pero los de departamento o distrito
o los de la parroquia o municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas a aquel sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional. Aparte de esto, quiere decir, es la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o por virtud de una condena penal. A consecuencia de ella, el entredicho queda sometido a una incapacidad negocial plena, general y uniforme, privándosele de la administración y manejo de sus bienes, esto aunque tengan intervalos de lucidez. Para ellos tenemos la interdicción legal, es la que opera como producto de una condena a presidio. La interdicción legal es una pena accesoria que sigue necesaria al presidio, no puede imponerse separadamente de este. Su nombre deriva de que, impuesta la condena, sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda en entredicho en una virtud de ley que determina una incapacidad de defensa social. Esto, para el Código Civil del artículo 408, bien se dijo antes, en consecuencia se establece su incapacidad civil y política. Entre las causas tenemos en el artículo 13 del Código Procesal Ordinario número 1, la interdicción legal constituye una pena accesoria a la cual queda sometida toda persona condenada a presidio durante el tiempo de cumplimiento de la pena. Esto es una pena accesoria que no responde a instancia de parte, no requiere la intervención del juez para declararla y el resuelto de una condena penal a presidio que no puede imponerse como pena principal separada de este. Para ello tenemos la causa, queda sometida a interdicción legal toda persona condenada a presidio durante el tiempo de este, valga la redundancia. En cuanto a su naturaleza, la interdicción legal es una pena accesoria que sigue necesariamente a la de presidio y que no puede imponerse separadamente de este, según el Código Penal, el artículo 23 que lo establece. Seguidamente tenemos la interdicción judicial. Se origina por la existencia de un defecto intelectual grave en una persona. Es una medida de protección para esas personas porque no tienen la inteligencia necesaria para dar valor a sus actos y es preciso salvaguardar su patrimonio. Su nombre deriva de que es necesaria la intervención del juez, valga la redundancia porque dice interdicción judicial, para pronunciarla por razón de una sentencia declarativa por medio de la cual se priva a la persona de la administración de sus bienes. Para el artículo 393 del Código Civil, esto se refiere a la habitualidad o permanencia. La ley prevé la interdicción de personas que tengan intervalos lúcidos, razón por la cual no bastan accesos pasajeros ni tampoco es preciso que el defecto se manifieste en forma continua. Esto puede ser sometido a una inhabilitación por defecto mental, si en caso se requiere, de ser grave, que impida
al afectado proveer sus propios intereses, porque si el defecto mental no es tan grave en cuanto a su comportamiento, la debilidad mental para el sujeto está sometido por el régimen de protección y prácticamente lo coloca en inhabilitación. En cuanto a las causas de la interdicción judicial, tenemos que para el artículo del Código Civil, el 407, en concordancia con el artículo 739 del Código de Procesamiento Civil, establece de forma en la cual se puede ser revocada la interdicción. Para el artículo 130 del Código Procesal Civil, o por el juez, por oficio, el artículo 407 del Código Civil, una revocatoria procederá a instancia de los parientes del cónyuge, del mismo entredicho, una vez rehabilitado, del síndico, procurador municipal o del Ministerio Público. Para el Tribunal Superior, el artículo 709 del Código Procesal Civil nos quiere decir en competencia para la revocatoria está conferida al mismo juez que conoció la causa en primera instancia. El juez reabrirá una articulación probatoria por el lapso que él determine y si encuentra comprobados estos motivos demostrativos de la rehabilitación del entredicho, declarará su rehabilitación. Ahora bien, para dar como una pequeña reflexión, los sujetos de la interdicción serían los mayores de edad según el artículo 393 del Código Civil venezolano. 2. Los menores emancipados según el artículo 393 del Código Civil venezolano. 3. Los menores no emancipados, siempre que se encuentren en el último año de su menor edad en el artículo 394 del Código Civil venezolano. Ahora bien, ¿quiénes pueden realizar la anulación de los actos hechos por el entredicho? El artículo 444 del Código Civil venezolano. 1. Tenemos como el tutor. 2. El rehabilitado. Y 3. Sus herederos o causa habitantes. Ahora bien, ¿quiénes pueden pedir la interdicción? Para el artículo 395 del Código Civil venezolano, mencionaré 5, de los cuales serían el cónyuge, cualquier pariente de incapacidad. Esta ley no fija límites al grado de parentesco. 3. El síndico, el procurador municipal, lo que se justifica por el interés colectivo que existe en la materia. 4. Cualquier persona que tenga interés, como por ejemplo el socio. 5. El juez puede proceder de oficio, interdicción judicial. A eso lo mencionamos con anterioridad. No se puede declarar interdicción sin haberse interrogado a la persona a la cual se sospecha carece de un efecto intelectual grave y oído a 4 de sus parientes inmediatos o en su defecto amigos de la familia, esto según el artículo 396 del Código Civil venezolano. ¿Qué efectos genera la interdicción? Se establecen desde el día del decreto de la interdicción según el artículo 403 del Código Civil venezolano. El entredicho queda privado del gobierno de su persona y queda afectado de una incapacidad plena, general y uniforme. En consecuencia queda sometido a tutela. Para el artículo 397 del Código Civil venezolano, el tutor debe cuidar que el entredicho adquiera y recobre su capacidad. Con esta finalidad, deben utilizar principalmente los productos de los bienes. Seguidamente tenemos el procedimiento. El procedimiento es la inhabilitación que seguirá el mismo
para la interdicción, salvo que no podrá procederse de oficio ni podrá decretarse inhabilitación provisional, cuando el juez no encontrare mérito suficiente para decretar la interdicción en los casos en que ésta fuera transmitida a instancia de parte, podrá decretar la inhabilitación si a su juicio hubiere motivo para ello. En consideración para el artículo 398 del Código Civil, esto corresponde en primer lugar al cónyuge del entredicho, mayor de edad y no separado legalmente de sus bienes. A falta del cónyuge o cuando éste se haya impedido, les corresponde al padre o a la madre con aprobación del juez. Para el artículo 309 del Código Civil, la falta del cónyuge, pues, en determinado el padre o la madre, cuando estos estuvieran impedidos, el juez nombrará un tutor del modo previsto bajo el artículo antes mencionado. Y para el artículo 399 del Código Civil, a menos que el padre y la madre hayan nombrado un tutor por testamento o escritura pública. Seguidamente tenemos el artículo 413 del Código Civil. Esto es el discernimiento del cargo del tutor para aquellos que están obligados, deben protocolizarse y publicarse como en el caso de la tutela de los menores. Valga la redundancia, nadie está obligado a continuar en el ejercicio de la tutela del entredicho por más de 10 años, salvo los cónyuges ascendientes o descendientes. Esta disposición es consecuencia de que la tutela del entredicho es de su indefinida. Interdicción provisional. Esto quiere decir como la parte de una negociación en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad, que constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. Entre ellas tenemos las clases de inhabilidades, la inhabilidad legal y la inhabilidad judicial. Para la inhabilidad legal tenemos que es la que afecta a personas determinadas por la ley sin que sea necesario su pronunciamiento judicial alguno. Y para la parte judicial, según el artículo 409 del Código Civil venezolano, es la pronunciada por el juez mediante sentencia que se declare inhábil al sujeto por presentar un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción. Tendríamos para los procedimientos en la parte de la inhabilitación legal: 1, los sordomudos; 2, los ciegos de nacimiento; 3, los que hubieren cegado durante la infancia, que es de 0 a 12 años, o a partir del momento en que alcancen la mayoría de edad. En la parte judicial de la inhabilidad, tendríamos que es igual el juicio de la interdicción judicial, pero al final del sumario no se decreta la inhabilitación provisional, porque la menor gravedad del efecto permite esperar la sentencia definitiva para decir, sin tomar medidas, provisiones previas, llevado a una sentencia para su consulta con el superior, según el artículo 740 del Código Civil. Gracias por su atención.